Hola familia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Somos Vida. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un martes más esta media hora de programa que siempre nos llena mucho el corazón. Esperamos que estén pasando un tiempo muy bonito en familia, que estén descansando, que estén aprovechando estos días tan preciosos y sobre todo ese tiempo en familia y en comunión con el Señor, aprovechando ese tiempo para adorarlo, para agradecerle por todo lo que Él nos da y sobre todo celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos con un programa muy especial, con una historia que cualquiera podría decir, yo esa historia ya me lo sé, ya me la sé, ya la he escuchado de que estoy chiquitita, pero vieran el jugo que le vamos a sacar el día de hoy. Le doy la bienvenida a nuestro compañero Yadir Rodríguez en el área de producción, quien le saluda su servidora Carolina Castillo, y hoy tengo el honor por primera vez de tenerlo aquí, porque siempre me ha tocado virtual. Hoy le doy gracias a Dios de tenerlo por acá, David Jackson. Un honor tenerte acá. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Caro, muchísimas gracias. Emocionado, contento, muy agradecido con la oportunidad y la posibilidad de estar acá. Un saludo a todos los que se conectan también por allá, esperando que sean días de reflexión, de descanso, de estar en familia. Y bueno, y siempre es valioso sacar un espacio para conversar acerca de lo que queremos, de lo que anhelamos, que es la palabra del Señor. Así es, vamos literalmente a escudriñar bien esta historia, porque como decía al principio, la hemos escuchado desde que estamos pequeños, es de las primeras historias que nos cuentan, ¿verdad? Porque está en el Génesis, entonces es de las primeras historias que nos cuentan, que yo creo que además como niños nos marca el corazón, ¿verdad? Y como cristianos nos marca el corazón para saber, a empezar a entender o a diferenciar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Y lo que, de cómo tienen que ser mis actitudes ante el Señor y cuáles definitivamente no deben estar en mi corazón. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de la historia de Caín y Abel. Está en los primeros capítulos de Génesis y qué bonito poder hoy analizarlo desde otra perspectiva, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener un programa muy de charla entre David y yo, así que los invitamos a compartir con nosotros de este tiempo. ¿Por qué es importante, David, profundizar y desmenuzar estas historias que, como decía yo, no sabemos desde mucho tiempo, ¿verdad? Y tal vez no les damos la importancia porque son las del principio, ¿verdad? ¿Por qué es importante llegar y decir, no, un momento, vamos a hacer una pausa, vamos a sacarle el jugo a esto? ¿Por qué? Sí. Así es, Caro. Uno de los riesgos justamente es ese, ¿verdad? Considerar que es un cuento más, que no sé, como Blancanieves, que como Hansel y Gretel, el soldadito de plomo, que uno los lee y de repente hasta alguna enseñanza extrae de ahí, alguna moraleja. Claro, por supuesto. Considere que es lo mismo Caín y Abel, que es lo mismo Adán y Eva, que es lo mismo la historia de la creación, ¿verdad? Que lo vemos como algo hasta mitológico de alguna manera, ¿verdad? Si somos cristianos y verdaderamente consideramos que la palabra del Señor es cierta, lo vamos a ver esto con ojos distintos, con ojos de algo que en primer lugar es histórico, que ocurrió en algún momento de la historia, y que no está puesto allí para entretenernos únicamente, para relatarnos algún episodio en particular, sino que está puesto allí para que conozcamos mejor en primer lugar a Dios, por sobre todas las cosas, porque también uno de los riesgos cuando leemos historias de ese tipo es enfocarnos únicamente en los personajes que aparecen, en principios morales que uno pueda extraer de ese tipo de historias, pero principalmente están ahí para entender cómo reacciona Dios ante las circunstancias, ante nuestras respuestas, ante nuestras acciones, cómo se agrada o no se agrada a Dios. Y esta serie que estamos tratando ahorita en el principio acerca de Génesis, justamente sobre eso, ¿verdad? Desde el comienzo, y nos explicaba Fabio en la primera enseñanza cómo opera Dios, ¿verdad? Primero Fabio nos explicaba la tierra desordenada y vacía, entonces un Dios que ordena, un Dios que llena. Nos explicaba después Ricardo acerca del pecado, cómo nos vino a deformar nuestra identidad y qué hace Dios a partir de nuestros errores. Y después llegamos entonces a Caín y Abel, que es una historia que viene en consecuencia con todo lo que está pasando. Entonces, ¿por qué estudiar Caín y Abel y entenderlo como una historia real? Porque cuando estudiamos estas historias, estamos conociendo mejor a Dios y pues no hay algo que necesitemos más que conocer mejor a Dios. Así es. David, entrando ya propiamente en la historia y analizando el bosquejo y todo, ¿verdad? Yo decía, qué increíble porque son hermanos, ¿verdad? Y tan diferentes. Entonces, qué bonito ponerse a analizar, todos somos diferentes.
Todos tenemos un corazón diferente, pero aún así el Señor conoce el corazón de cada uno. Lo que damos, lo que no podemos dar, lo que nos reservamos, nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestros temores. Entonces yo pensaba, increíble que sean hermanos y aún así la historia sea tan diferente para cada uno de ellos. Sí. ¿Qué tenía de malo la ofrenda de Caín? Sí. Yo pensaba si no era un poco injusto de parte de Dios, ¿verdad? Despreciar la ofrenda de Caín, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? Para ya entrar como en materia de la historia propiamente. Y eso siempre ha sido un meollo, ¿Sí? ¿verdad? La bomba del asunto está en que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Hay un escritor, yo disfruto mucho la lectura, y José Saramago es uno de mis escritores favoritos, Premio Nobel de Literatura en el año 98. Y él escribe un libro que se llama Caín, que son 200 páginas acerca de su versión de la historia. Ajá. Entonces la contraportada dice José Saramago, ¿qué diablo de Dios es este que para enaltecer a Abel desprecia a Caín? Y uno dice, wow, sí, llama la atención, ¿verdad? Sí. Porque probablemente sea el sentir de muchas personas, a cómo Dios desprecia a uno para, claro, o sea, ¿por qué, verdad? Claro. Pero la Biblia es clara en el motivo, a pesar de que hay dos corrientes al respecto, ¿verdad? Hay alguna corriente que dice es que el sacrificio de Abel no tenía sangre y Dios no lo aceptó como tal. Cuando uno estudia la Biblia en su contexto y en su totalidad, nos va dando señales del por qué. Primero, después en Levítico encontramos que Dios permite sacrificios y ofrendas que no tienen sangre, ¿verdad? La ofrenda de cereal. Cuando estudiamos Levítico en Apolos estuvimos profundizando mucho al respecto. Entonces, pareciera que va por otro lado. Entonces, ¿qué hace uno cuando estudia este texto? Primero empieza a ver en dónde se menciona más a Abel y a Caín en el resto de la Biblia. Y particularmente a Abel se le menciona en Hebreos. Uno va al libro de Hebreos y se encuentra que justamente dice Hebreos 11:4 que por la fe Abel ofreció un sacrificio más agradable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Entonces, viene y nos dice Dios de entrada, es un tema de fe, o sea, es un tema de fe. Sí. Aquí no hay que es que usted trajo verduras, usted trajo carne, no, de una vez me está diciendo, es un tema de fe. Y cuando Dios mira la ofrenda de Abel, encuentra fe. Y cuando ve la ofrenda de Caín, quizá en lo externo, todo bien, ¿verdad? Todo muy formal, pero el corazón de Abel no lo avala. El corazón de Abel no, el corazón de Caín, perdón, no tiene ese elemento que es el indispensable, la fe. Y después uno va y sigue leyendo el libro de Hebreos cuando habla de la fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la ofrenda de Caín venía desde la fe, no venía desde la fe. Exacto. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Exacto. Resultado, a Dios no le agradó la ofrenda de Caín porque no venía desde la fe. Sí. Desde ahí es parte. Yo me ponía a pensar, David, con todo esto que estaba leyendo y profundizando, como decías vos, que yo creo que es que Caín ya de por sí venía como medio mal portado. O sea, que ya el Señor venía como molesto con él y que ya el seguro se había jalado sus tortas, ¿verdad? Y esa fe que decías vos que le faltaba, ¿verdad? A Caín es lo que hace que el Señor rechace. Y más adelante te voy a hacer un par de preguntas precisamente de eso, porque creo que muchas veces nosotros caemos en esa ofrenda, voy a decirlo así, mediocre al Señor, ¿verdad? Hacemos ofrendas mediocres, le damos tiempo mediocre, le damos alabanza y adoración mediocre, nuestro corazón está a medias con Él y creo que por eso es que también Él se enoja, ¿verdad? Hablemos de los tipos de ofrenda que podemos dar al Señor. Me gustaría que le aclaremos a la gente, David, que no solo estamos hablando de ofrenda económica o de ofrenda en especies, porque mucha gente o muchos podemos pensar, incluyéndome a mí desde pequeñita, que cuando a mí me hablan de ofrenda, estamos hablando de dinero, ¿verdad? Pero hay muchas maneras de ofrendar al Señor. ¿Cuáles serían esas otras formas que podemos ofrendar? Y además, ¿cómo tiene que ser esa ofrenda para mi Señor? Claro, sí. De nuevo, las ofrendas desde el principio de la Biblia las encontramos, ¿verdad? Y bueno, al menos en este contexto de Caín y Abel. Y después en Levítico tampoco las ofrendas tenían vínculo directo con finanzas, con economía. En ocasiones sí, pero no siempre. No siempre. Entonces, ¿de qué se trata sobre todo la ofrenda? Se trata de que yo me desprendo de algo que, digamos, entre comillas, me pertenece o algo que estoy administrando o algo mío, puede ser tiempo, puede ser talento, ¿verdad? Puede ser de mis recursos también. En algún momento lo ha mencionado el Paz, ¿verdad? Cuando habla de tiempo, de tesoro, de talento. Entonces, cuando
cuando yo doy una ofrenda, eso evidentemente lo es, pero cuando también vengo y sirvo y a la iglesia y muevo sillas, también estoy ofrendando. Cuando voy y canto, predico, cuando facilito un grupo pequeño, cuando ya hasta fuera del ámbito de iglesia, por supuesto, cuando voy y ayudo a una persona en necesidad, a alguna persona adulto mayor y doy de mí. O cuando estoy adorando a mi Señor en casa, cuando pongo mi música, me siento sola. Mi adoración, mi canto, mi alabanza también es una ofrenda al Señor. Sin lugar a dudas, o mi espacio devocional. Exacto. Y ahí es cuando debemos de nosotros preguntarnos, ¿de qué calidad está siendo mi ofrenda? Porque también se dice de Abel que él presentó lo mejor que tenía. No necesariamente implica que Caín llevó algo mediocre ¿verdad? Puede quedarse ahí implícito, pero por lo menos de Abel se dice que él llevó lo mejor que tenía. Sí. Y es una muy buena pregunta que podemos hacernos nosotros, ¿verdad? Justamente, porque en ocasiones somos muy dados a dar de lo que nos sobra, ¿verdad? A dar del tiempo que me sobra, del recurso que me sobra, de las capacidades que me sobran. Entonces, ya a partir de ahí, la historia parece que tiene que ver conmigo directamente también. Sí, esa era una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero qué bonito. Esto es lo rico de conversar, ¿verdad? Que se van dando los temas. Eso te iba a preguntar. Muchas veces caemos en Carolina, apellido Caín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque damos lo que nos sobra, lo que estabas diciendo ahora. Por ejemplo, voy a ver cuánto me queda del salario para ver cuánto puedo ofrendar. Voy a ver ahí en la noche si tengo tiempo de orar. O voy a ver si logro sacar tiempo para leer la Biblia. O peor todavía, cuando digo, voy a ver si me sobra tiempo para ver en qué me meto para servirle a Dios, como ¿verdad? Ahí es donde caemos en esa ofrenda mediocre. Claro. Entonces, contanos cómo tiene que ser esa ofrenda que nosotros le damos al Señor. Sí. ¿Cómo tiene que ser? Cuando yo decido ofrendar, ¿cómo tiene que ser esa ofrenda? Sí. En los evangelios se nos narra una historia muy conocida, que evidentemente es una ofrenda que tiene que ver con economía de la viuda pobre, ¿verdad? Así se llama la historia. Entonces está Dios está Jesús en el templo viendo las ofrendas que llevan unos y otros, y una señora lleva una monedita pequeña, y otros que están ahí dan muchas monedas, unos dan billetes, pero era títulos de valor importante en el tiempo. Y Jesús, la interpretación que le da es, ella dio más. Ella dio más porque no dio de lo que le sobró, sino que de lo que tenía, dio todo lo que tenía, lo dio. Entonces, Dios me está llamando a dar absolutamente todo lo que tengo y dejar a mi casa sin comer o no estar nunca en mi casa porque siempre estoy sirviendo. No. Dios me está llamando a que lo que yo pueda dar, lo dé con excelencia, con amor y con agradecimiento. Eso es. O sea, menos de eso es mediocridad. De hecho, la definición de mediocre es de calidad media, ¿verdad? Menos de lo que yo puedo dar, estoy siendo mediocre en mi ofrenda. Yo creo que es un llamado fuerte a la autoevaluación. ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Verdad? ¿Cuál es la calidad de mis servicios? Y de vez en cuando. Si del todo... cuando puedo. Si del todo me sobró tiempo, no tengo ningún compromiso, el Netflix no lo voy a ver ese día, entonces, o también a nivel de economía, ¿verdad? Si es la moneda que me sobró en el bolsillo, esa es la que estoy dando. Entonces, es un desafío fuerte para todos, ¿verdad? Es un desafío fuerte para todos nosotros, pero es lo que señala la Escritura, que Dios no espera de nosotros menos que excelencia en todo lo que hagamos y le demos. David, hablemos un poquito de las relaciones con los demás. ¿Nos portamos como Caín cada vez que somos envidiosos? ¿O hablamos mal de otra persona? ¿O no solucionamos esos temas pendientes? Cuando guardamos resentimiento por alguien, cuando no hemos perdonado a alguien, ¿estamos actuando como Caín? Sí, lamentablemente, y lo hacemos con mucha frecuencia, ¿verdad? Sí. Eso es lo duro de estas historias, que básicamente nos confrontan con nosotros mismos, ¿verdad? Yo en la historia básicamente encontraba, y cuando me preparaba para la enseñanza, que yo me he parecido más a Caín de lo que yo quisiera parecerme en un montón de historias de mi vida. Yo creo que todos. Y es muy fuerte, ¿verdad? Porque sí, cada vez que yo siento que me pesa el éxito, la bienaventuranza de un amigo, de un hermano, de un vecino, ahí está, ¿verdad? El modelo de Caín encima mío. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, los que siguieron la senda de Caín. Entonces me veo yo en esa ruta justamente, cuando no soy capaz de compadecerme del dolor de mi hermano. Ese es, Caín dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ay, sí. Insensibilidad pura, ¿verdad? Por supuesto. Uno se imagina
el hermano menor y sin querer romantizarlo ni nada, pero probablemente con los que jugaban juntos Claro, en el prado, claro. en el valle, seguro andaban con cabritas allí uno al otro, de alguna manera los hermanos menores hasta admiran al hermano Claro, mayor. por supuesto. Y él dice, ¿acaso yo tengo que se cuide solo, que se cuide Sí. solo? Yo no soy el guardaespaldas de ese hombre. Entonces, qué fuerte, Qué ¿verdad? duro, Qué sí. fuerte. Pero probablemente nosotros muchas veces hemos pecado de lo mismo, ¿verdad? De voltear a ver a otro lugar. Una vez me pasó una experiencia muy fuerte. Hace no pocos meses, mi hija, estaba yo en un semáforo y viene un indigente, ¿verdad? Tocando, y yo estaba con el vidrio abajo y pensando en el trabajo y en las ocupaciones. Entonces yo no me volteé, él estaba ahí y yo no me volteé a atender. Y me dice mi hija menor, papi, le está hablando una persona. Y yo, fue un cable a tierra directo. Y yo dije, sí, mi amor, perdón. Y señor, ahorita no, ¿verdad? Y lo conversé. Pero a veces entramos en ese modo automático de que Sí. el otro no está ahí. Sí, la indiferencia. La indiferencia, sí. Y evidentemente la historia también nos desafía a cómo nos estamos relacionando con los demás. Sí. Es un hecho que Dios está interesado profundamente en cómo me relaciono yo con los demás. David, eso que decías de que eran hermanos, o sea, crecieron juntos. Y hay un proceso de traición tan fuerte, ¿verdad? Y yo pensaba en eso, cómo un hermano puede matar a otro, ¿verdad? Y yo decía, es que eso hacemos los seres humanos todo el tiempo. No necesariamente, ¿verdad?, de ir a asesinar, pero es que matamos los sentimientos, como decías vos. Somos indiferentes, ignoramos el dolor ajeno, no prestamos atención a los detalles, somos infieles, somos desleales como amigos también. Entonces yo decía, es que es la historia real, o sea, esto es, lo de Caín y Abel no es una tragedia, no, es que es el diario vivir. Y muchas veces hemos sido Caín y muchas veces hemos sido Abel, ¿verdad? O sea, hemos vivido la traición, el dolor, de ese rechazo de un hermano, de un familiar, de un amigo, de un compañero de trabajo, de un vecino, de una pareja. Qué duro, ¿verdad? Pero eso es lo lindo de estudiar la Biblia, de ver que no solo soy yo, hay otras personas que están en la misma situación y sobre todo que hay un Dios que todo lo perdona, que todo lo ve, que te abraza, que conoce tu corazón y que te pone estas enseñanzas para que vos puedas encaminarte, ¿verdad? En Totalmente. la fe. Ahí, claro, de hecho estaba buscando Primera de Juan que hace referencia también a Caín. Él dice, dice Primero Juan 3:12, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. Pero después empieza a narrar un poco de la historia y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Y dice el 15, todo el que odia a su hermano es un asesino. Así dice la Biblia. Ay. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Es un texto muy fuerte, ¿verdad? Delante de Dios, meterle una puñalada en la espalda u odiarlo, prácticamente que tiene una connotación similar. Usted no ama a su hermano. Por supuesto. La conclusión es, usted no ama a su hermano. Por supuesto. Entonces es bastante fuerte. Qué fuerte, sí. ¿Qué papel juega la fe en toda esta historia? Sí, es el eje sobre el que se mueve o se cae lo que yo estoy, mi relación, mi actitud, mis proyectos. El tema con Caín es que él creía en Dios, por supuesto, porque él hablaba con Dios, ¿verdad? Dialogaba con Dios, andaba enchaquetado, Caín y todo, pero hablaba con Dios y a veces no le daba pelota a Dios, pero él creía en Dios. Y parte de lo que planteamos es que no se trata únicamente de creer en Dios. Claro. Se trata de creerle a Dios, que es diferente, ¿verdad? Cuando vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y dice, porque la fe es la garantía de lo que se espera. Correcto. Esa es una propuesta de definición de la fe, es la garantía de lo que se espera. Y si hablamos de que tenemos fe en Dios, ¿qué esperamos entonces? Que si yo tengo fe es que creo que lo que Dios dice se va a cumplir. Creo que las palabras de Dios son ciertas. Sus promesas, sus advertencias, absolutamente todo lo que Él dice que va a pasar, para bien o para mal, es cierto. Entonces yo organizo mi vida de tal manera. Y en el entendido de que en los pies de Caín, si Dios dice que mi ofrenda no es correcta, todo lo que Dios dice es cierto, si yo tengo fe. Entonces, más bien adecuo mi vida a Dios. ¿Qué estuvo mal con mi ofrenda? Claro. ¿Verdad? Dígame para yo hacerlo mejor la próxima vez. Correcto. Pero Caín se enojó, se jaló el tortón con el hermano. ¿Qué demuestra esto? Que Caín no creía que lo que Dios decía era cierto,
¿verdad? Si tenía esa capacidad, esa relación tan cerca con Dios, estoy seguro que no fue la primera conversación que tuvieron, ¿verdad? Sin duda, muchas veces Caín pudo tener la información de lo nocivo y lo perjudicial que era para él, para su relación, quizás alguna actitud que ya, como decías al principio, ya Dios había visto en Caín. Claro. Pero de alguna manera, Caín creía en Dios, pero Caín no le creía a Dios. Fuerte para nosotros también desafiarnos y ver, ¿creo en Dios nada más o verdaderamente le creo a Dios? Sí. Porque tener fe es creerle a Dios. Sí, así es. ¿Cómo se explica esa reacción tan violenta de Caín al punto de asesinar a su hermano, David? Es que hasta dónde llegó él con sus sentimientos para caer al punto de asesinar a su hermano. Sí, es fuertísimo. Porque, ¿qué pasa en el proceso? Se va Caín enojado, ¿verdad? Sí. Va Dios a buscarlo y le dice, si hicieras lo bueno andarías con la frente en alto, no pasaría nada. Pero como haces lo malo, entonces el pecado anda detrás de ti como una fiera lista para atraparte. Entonces lo que le está diciendo es, Caín, si no corriges el camino, va a abrir una torta terrible, una torta grande. Y en efecto, ¿verdad? Fue. En efecto, él no pone atención a lo que le está diciendo Dios, se va enojado con Dios, no reacciona ante las palabras de Dios y ¡bah! El versículo 8 es súper corto y rápido. Caín se fue con Abel al campo y Caín mató a Abel. Parece que el narrador intencionalmente quiere mostrar la crudeza de lo que pasó, el resultado de no escuchar a Dios. Entonces, en un momento ciego, ¿verdad? Ciego, Caín sin duda era un hombre muy apasionado, un hombre de pasiones muy fuertes, y él no se dejó aconsejar por Dios, y en una de esas, acabó con la vida de Abel, con la vida de... Me cuesta mucho pensar en que Caín no tenía sentimientos de afecto hacia Abel, ¿verdad? Claro, era su hermano de muchos años, y un momento de ceguera, ¿verdad? De locura, acabó con la vida de su hermano. Durísimo, durísimo. Pero son consecuencias de escuchar a Dios y no prestarle atención. Y en eso caemos todos. Sí. Porque ahora que te estoy escuchando hablar, ¿verdad? Está Diosito diciéndome, ve, cabezona. Porque ¿cuántas veces Dios nos habla? Sí. Un montón. Y nos advierte y nos dice a través de su palabra, a través de otra persona, aquí en la iglesia. Cuando alguien nos predica, ahorita vos que me estás diciendo todo esto, yo digo, híjole, claro. ¿Cuántas veces Dios ha ido detrás mío a decirme, Carito, vieras que es que por ahí no es? Y ahí va uno de cabezón, ¿verdad? Y abre la puerta donde no tiene uno que entrar y se lleva esos golpes. O comete los errores como Caín, ¿verdad? Ahora que decías que se llenó de enojo yo, ¿cuántas veces no nos hemos enojado al punto de la ira y hemos dicho cosas? Tal vez no hemos matado a alguien físicamente, pero con nuestras palabras hemos herido, hemos maltratado, hemos terminado amistades o relaciones familiares, ¿verdad? O a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que también hemos agarrado esa ira y esa cólera. No, este tema está como para hablarlo. Lástima que Yadir siempre me soca tanto, pero este tema está para sacarle jugo en un montón de cosas, porque como hay una historia que parece tan sencilla, se le puede sacar tanto para aplicar a nuestro diario vivir. La reacción de Dios es contundente. Él expulsa a Caín de su presencia y punto. Nos puede pasar. Sí. Fue tan grave ese pecado de Caín. Nos puede pasar a nosotros que el Señor nos diga, no, Carito, aquí, por ahora, o qué proceso tendríamos que vivir para volver a retomar, que ya el Señor nos mire no con ojos de Caín, sino con ojos de Abel nuevamente. Claro. La gravedad del pecado está más en el corazón de Caín que en lo que pasó hacia afuera, ¿verdad? Porque una de las preguntas que planteamos en el mensaje es qué hubiera pasado si cuando Dios se le acerca a Caín, ya después del asesinato, y Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Verdad? Antes le señala la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Sí. Es la pregunta que le hace, ¿dónde está tu hermano? Ahí no lo está condenando todavía. ¿Dónde está tu hermano? Eso es una oportunidad. Dios no necesita información de parte de nosotros, ¿verdad? Es, Caín, ¿estás consciente de lo que hiciste con tu hermano? Sí. Y es la oportunidad para que Caín le diga, Dios, perdón, metí la pata horriblemente, sácame de donde estoy. Sí. Y preguntábamos, ¿qué hubiera pasado, verdad? ¿Qué hubiera pasado si esa hubiese sido la reacción de Caín? Bueno, uno vuelve a ver a David, que en algún momento se dejaron la torta. Similar, un asesinato había ido por medio también, y Dios le dice, sí, lo voy a perdonar, van a haber consecuencias horribles en tu vida,
pero te voy a perdonar. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Seguramente, indudablemente, si en arrepentimiento y en fe Caín le externa a Dios lo que pasó, hubiese recibido el perdón de Dios, ¿verdad? Claro. Pero el pecado de Caín no fue el asesinato, fue que Caín no le creía a Dios. Caín no tenía fe en Dios. Entonces, una persona, la salvación es por fe, ¿verdad? Somos salvos por fe. Desde Caín hasta el último ser humano, somos salvos por fe. Y Caín no tenía fe en Dios. Entonces, ese fue su pecado. Y cualquier persona que camine sin fe delante de Dios, lo único que le queda de frente es, como a Caín, el destierro de su presencia, ¿verdad? Que es el final más doloroso que alguien podría recibir. Así es. Esta historia sigue vigente hoy. De hecho, planteabas en el mensaje 4 formas en las que nos deberíamos ver desafiados por esta misma. Relaciones, motivaciones, debilidades y derrotas. ¿Me puedes ampliar? Y a todos los que nos están acompañando hoy en casita, que les agradecemos muchísimo porque la sintonía de ustedes definitivamente es lo que hace posible este programa. ¿Nos puedes ampliar un poquitito estos apartados que vos planteaste el fin de semana y que son para poderlos aplicar diariamente en nuestra vida? Claro, con mucho gusto. Básicamente, esa es la sección de la aplicación directa para nosotros. Primero hablábamos de que sería un buen momento, y quizás esta semana en la que estamos, reflexionar acerca de cómo van mis relaciones. Primer desafío, ¿cómo van mis relaciones? Le dice Jesús en el Sermón del Monte, si estás presentando tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, váyase, no me deje nada, vaya, busque a su hermano, arréglese y venga. Y venga. Entonces, ¿cómo están mis relaciones? A Dios le interesa mucho. Un principio que extraemos de la historia: no puedo estar en paz con Dios y en guerra con mis semejantes. No se puede. Entonces, buen momento para evaluarnos y buscar dar el primer paso, que es lo que Dios me pide. ¿Cómo va a reaccionar el otro? Si me va a perdonar o si me va a pedir perdón o no. Si él quiere estar en guerra, no, a mí lo que se me pide de mí es del primer paso. Busque la paz. Correcto. Segundo, mis motivaciones para acercarme a Dios. Cualquiera puede acercarse a Dios. Lo que va a determinar la calidad de ese acercamiento es mis intenciones. Caín llevaba una ofrenda, pero básicamente fue el primer acto religioso de la historia que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Alguien buscando a Dios, pero no por lo que Dios es. Entonces, ¿cómo me estoy acercando a Dios? Verdaderamente con la intención de alguien que sabe lo poderoso que es, de alguien que reconoce que Él puede cambiarle la vida, pero que tienen que haber cambios de parte mía, ¿verdad? Básicamente arrepentimiento, en fe de alguien que reconoce quién es ese Dios. Sí. Entonces, buen momento también para saber cuáles son mis motivaciones para acercarme a Dios, para servirle a Dios. Tercero, un desafío para mis debilidades, porque podemos blindarnos nosotros también, podemos estar llenos de fe, pero en el momento en que yo le confieso esa fe a Dios, también debo reconocer que hay situaciones en las que yo soy muy débil y que quiero caminar como Dios espera que yo camine, pero que hay áreas en las que soy vulnerable. Entonces, dice el texto, que si pecas, dice, el pecado está ahí, como una fiera, ¿verdad? Como un tigre esperando para lanzarse encima de nosotros. ¿Cuál es la imagen? Que en la medida en que yo le demuestro al pecado por dónde cojeo, por ahí me ataca y por ahí me ataca y por ahí me ataca. Entonces, buen momento esta semana para identificar cuáles son mis áreas de debilidad en las que yo debería cambiar este número, no pasar más por ahí, no estar solo en mi casa, no abrir la computadora, alejarme un poquito mejor de este círculo de amigos porque no me hacen bien. Buen momento también para blindarme. Y lo cuarto, nuestras derrotas, porque yo me blindo, tomo medidas para no caer en esas situaciones, pero somos pecadores y vamos a caer y vamos a tropezar. ¿Qué nos enseña también esta historia? Que Dios es un buscador de pecadores por excelencia. Caín fue el primer asesino de la historia y aún así, decíamos que Caín tenía hasta ese momento el récord Guinness de pecados en la historia, hasta ese momento, y Dios va detrás de él a buscarlo. Dios, ¿qué has hecho? Antes ya le había dicho, si hicieras lo bueno, ahí Dios, ¿verdad? Dándole feedback, dándole retroalimentación, estando ahí detrás de Caín, y Caín no hace caso. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me caigo, cuando yo me tropiezo, debo tener plena seguridad de que Dios anda detrás mío buscándome. Buscando sanarme, buscando restaurarme, buscando guiarme hacia cómo hacerlo mejor la próxima vez. Lo que se espera de mí es que mi respuesta sea muy distinta a la de Caín. Por supuesto. Pero de que Dios me anda buscando cuando me tropiezo, no puedo tener la menor duda. Así es. Wow, qué lindo. De verdad que, insisto, como una historia tan, entre comillas, sencilla por la historia como tal, ¿verdad? Nos puede enseñar tanto y llevar a tanta reflexión.
Ahora una pregunta importante, no sé si Yadir me puede decir como cuántos minutitos me quedan ya, porque tengo un par de... ¿Cuántos? 2. Es que casi no te escucho. 2 minutitos aquí, ya nos queda poquito tiempo. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos esta historia? Porque cuando nosotros la leíamos de niños hace mucho tiempo, o sea, yo tengo 45 años, cuando mami me la leía, me hablaba más que todo, o lo que yo interpretaba como niña era más cuestión como de envidia, ¿verdad? Y los dibujitos en la Biblia era aquella gran ofrenda de Abel y Caín con aquello ahí medio, ahí lo que encontré en el camino. Entonces, tal vez yo crecí pensando en que era un tema de envidias, ¿verdad? Y que Dios amaba más a Abel porque era más amoroso y daba más, etcétera. Entonces, yo no quiero enseñarle eso a mis hijos porque eso no es solo eso, ¿verdad? Sí. Y es de las primeras historias, de los primeros cuentitos, cuando vos compras una Biblia de niños, ahí está, infaltable. ¿Cómo les puedo explicar a mis hijos esta historia, pero desde un punto de vista como más objetivo, en palabras sencillas, pero que ellos puedan entender realmente desde sus cabecitas, ¿verdad? Y desde sus sentimientos de niño, cuál es la verdadera enseñanza de esta historia? Partimos de un hecho, de que la Biblia entera apunta a una persona, y es a Jesucristo. Entonces, incluso la historia de Caín y Abel apunta a Jesucristo. Cierto que el tema de la ofrenda tiene una enseñanza que darnos a todos nosotros en nuestra calidad de servicio, por supuesto que sí. Pero, ¿qué es lo primordial que debe ver un niño o cualquiera que se acerque a la historia? Que hay una persona que se acerca a Dios sin fe, que Dios lo reconoce, lo identifica y que Dios le da oportunidad tras oportunidad para que crea en su palabra, para que cambie de parecer, lo que en el Nuevo Testamento se llama arrepentimiento, para que reaccione ante su palabra y no lo hace. Y por más que se equivoca y se equivoca feo, Dios lo sigue buscando. Entonces, a un niño, te estás equivocando, sientes que lo estás haciendo mal, Dios está buscándote, Dios está buscándote. ¿Cuál es mi deber? Responder en fe a Dios. Y a partir de ahí, ¿cuál es la figura central? Jesucristo, que es el que hace que cualquier equivocación y cualquier pecado quede eliminado y borrado por su sangre. Y la historia de Caín y Abel apunta al final de cuentas a un Jesucristo que dio su vida por nosotros. Qué bonito. Verás que yo creo que hoy le voy a reforzar eso a Camila porque mi hija va para 10 años y hoy precisamente hablábamos de que hace unos días ella tenía el day jeans, podían ir con jeans y con ropita particular, digamos, ¿verdad? Pagando 500 colones. Esa es la moda en las escuelas, ¿verdad? Entonces ella se va con su moda, ¿verdad? Con su jeans, con una blusita de cuadros, que yo la compré, era de niño cuando la compré, porque a ella le gustó, ¿verdad? De cuadros, manguita corta, y le encantó para usarla encima. Yo se la compré. Y cuando ella llegó a la escuela, le dicen eso, que de dónde sacó esa ropa, que parece un chiquito, que este y el otro. Otras chicas le dijeron, qué divina, qué preciosa, qué linda que está. Entonces, Cami, a la chica que le dice, pareces un hombre con esa ropa, ¿quién la vistió así? ¿Por qué la mandaron así hoy? ¿Verdad? Entonces, Camila se devuelve y le dice, de peor usted que vino en uniforme, ¿verdad? Entonces, yo le decía, está bien que te defiendas, ¿verdad? Pero recuerda siempre que tú eres una hija de Dios y que tus palabras tienen... Me dice, sí, mami, ya sé lo que me vas a decir. Tengo que ser respetuosa, que tengo que ser amorosa, que soy una hija de Dios, me dice. Pero es que qué cólera que me ofendan, ¿verdad? Entonces, creo que hoy va a ser un buen momento para recordarle a Cami y creo que como mamás y papás podemos tomar todas esas cosas que nos pasan durante el día para aplicar este tipo de historia. Recordarle, mira, la envidia existe la gente que te va a decir, te va a querer decir o maltratar por detrás, o incluso ni siquiera por detrás, sino que te lo dicen por delante. Entonces, recordarles cómo el Señor también los ama a ellos, trabaja en ellos, está buscándolos para decirles, ve, mi amor, así no es, ¿verdad? Y la paciencia y la tolerancia, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. David, muchísimas gracias por tu tiempo. Yadir nos está diciendo que ya tenemos que ir concluyendo. Se nos va tan rápido el tiempo, mi gente, de verdad que cuando uno habla de la palabra del Señor, uno necesita mucho tiempo, pero ahorita aquí tenemos poquito y lo tratamos de aprovechar al máximo. David, muchas gracias, de verdad, encantado. Como siempre, un gusto tenerte en el programa y conversar con vos. Encantado, gracias por la invitación y gracias a todos los que se conectaron, que Dios los bendiga, les cuide muchísimo esta semana. Y a disfrutar con mucho cuidado, ¿verdad? Estos días de vacaciones, disfruten en familia, oren mucho, aprovechen para sacar ese tiempito, si está de vacaciones, para alabar al Señor y adorarlo en excelencia, así como lo hacía Abel.
Yadir, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus servicios. Nos despedimos de verdad con todo el corazón, deseándoles una semana maravillosa. Los esperamos el fin de semana, que vamos a tener un tiempo de resurrección y celebración muy, muy especial, así que no se lo pierdan. Y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde en su programa Somos Vida. Que Dios me los bendiga.